Si tienen alguna pregunta que hacer mientras subo las presentaciones, pueden irlas haciendo. Ok. Vamos a esperar unos segundos, un par de minutos a ver si se puede incorporar alguien más. Déjenme revisar el chat. Hola, profe, buenas tardes. Ninguna duda. Perfecto, Leonel, bienvenido. Y también bienvenido Moisés. Ok, se ve la pantalla del aula. Y me pueden dar el feedback de si se ve la pantalla del aula. Ok, nosotros vamos en esta reunión vamos a hablar también sobre las ecuaciones diferenciales. Recuerden que el primer tema que tratamos fue el de los números complejos y tenemos ahora para la sumativa 2 tuvimos ecuaciones diferenciales, pero ya que el tema de ecuaciones diferenciales es bien amplio, también la sumativa 3 tiene que ver con ecuaciones diferenciales. Entonces nosotros, digamos que en la anterior en la anterior reunión que tuvimos, nosotros vimos los métodos que repasamos o que de lo que dimos los em, conocimientos básicos fue ecuaciones diferenciales de variables separables y ecuaciones diferenciales homogéneas. Hoy les tengo para, si ustedes no tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, em, quería repasarles lo que serían, que son ecuaciones diferenciales exactas y cómo nosotros podemos saber si son exactas y cómo las resolver. Sí, a ver, todo perfecto, chévere, gracias. Bueno, entonces, sobre la marcha, si tienen alguna pregunta, yo trato de estar pendiente del chat, a veces lo tengo que poner, lo minimizo, pero me la van haciendo, ¿ok? Si explico rápido, si algo no se entiende, me lo van indicando de una manera. Bueno, comencemos. Ya son las 5:20, vamos a comenzar. Ecuaciones diferenciales exactas. Cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial de esta forma, bueno, la mayor parte de las ecuaciones diferenciales las vamos a encontrar presentadas de esta forma, ¿no? Tenemos un término en diferencial de x, que es la diferencial, la derivada en x de una función, más un término que sería la derivada en y. Recordamos las, cuando nosotros resolvíamos o hallamos las derivadas de funciones de varias variables, de dos variables, x y y, nosotros teníamos que hallar, podíamos hallar, cuando íbamos a hallar la diferencial total, hallábamos el diferencial con respecto a x y después el diferencial con respecto a y. Bueno, eso nos daría lo que llamamos ecuaciones diferenciales exactas. Es una ecuación diferencial que es una ecuación, una derivada total de una función que nosotros eh, podemos obtener. Y cómo hacemos para saber nosotros si esa ecuación diferencial que tenemos viene, es decir, resolver esa ecuación diferencial que tenemos nos va a dar una ecuación diferencial que esta una función, perdón, que esta ecuación que tenemos acá sea el diferencial total de esa función que vamos a obtener. Para hacer eso, entonces nosotros, bueno, siempre tenemos un término que es la derivada de x y un término que es la derivada de y. Entonces, fíjense, se dice que es una ecuación diferencial exacta si la expresión es en el primer miembro de la ecuación es una diferencial exacta. ¿Ok? Porque la tenemos igualada a cero porque es una ecuación.
Entonces, ok, aquí tenemos un ejemplo para explicar como más fácilmente cómo determinar si una ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Ok, aquí tenemos una función x cuadrado y cubo diferencial de x más x cubo y cuadrado diferencial de y. X cuadrado y cubo corresponde a lo que en función de la forma de la expresión diferencial general que estamos utilizando, entonces x cuadrado y cubo correspondería a m de xy y x cubo y cuadrado correspondería a n de xy. Entonces, para nosotros saber si esta es una ecuación diferencial exacta, nosotros tenemos que derivar lo que es x cuadrado y cubo en función de y, digamos que de la variable contraria. Y x cubo y cuadrado, que es n, lo tenemos que derivar en función de x, ¿ok? La que tiene diferencial de x la derivamos en función de y la que tiene diferencial de y lo derivamos en función de x. Ok, entonces aquí tenemos x cuadrado y cubo, vamos a derivar en función de x, nos queda la derivada de x cuadrado y cubo con respecto a x sería, si estamos, perdón, con respecto a y, si estamos derivando con respecto a y, x lo vamos a considerar una constante, ¿verdad? Entonces sacamos x cuadrado que es constante y derivamos y cubo, que sería 3 por y, al 3 menos 1 que es 2. Entonces sería 3x cuadrado y cuadrado. Ahora vamos a derivar la n de x y en función de x. Entonces sería, si la derivamos en función de x, y es una constante, sacamos y cuadrado constante y derivamos x cubo. Sería 3x cuadrado. Comparamos y las dos nos dan iguales. Si nos dan iguales las dos derivadas, entonces estamos en presencia de una ecuación diferencial exacta. Fíjense que no es difícil, lo que tenemos es que no confundirnos en las derivadas. Y no confundirnos derivando, por ejemplo, m de x con respecto a x. No, m de x, y la vamos a derivar con respecto a y n de x, y la vamos a derivar, que es la n, con respecto a x. ¿Alguna pregunta? Ok, si ya sabemos que es una ecuación diferencial exacta, vamos a resolverla. Primer paso para resolverla. Bueno, cuando siempre aquí nosotros estábamos viendo cómo se define si es exacta, pero ahora al resolverla vamos a volver con el paso. Aquí tenemos otra ecuación diferencial. Entonces, primer paso es demostrar que la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Ok. La derivada de m sería 2xy, ¿ok? M es 2xy, derivado con respecto a y, 2x es constante y la derivada de y es 1, entonces la derivada es 2x. La derivada de n con respecto a x, n es x cuadrado menos 1, entonces la derivada, como estamos derivando, perdón, con respecto a y, eh, perdón, aquí esto es con respecto a x. La derivada con respecto a x entonces sería 2x y como menos 1 es constante, se queda ahí. Veamos entonces 2x igual a 2x son iguales, estamos en presencia de una ecuación diferencial exacta. ¿Esto qué nos quiere decir? Que va a existir una función f de xy para la cual la derivada de esa función con respecto a x es 2xy, cuando derivemos la función que vamos a encontrar después, y la derivada de esa función con respecto a y va a ser x cuadrado menos 1. Recuerden que cuando derivamos con respecto a x, agregamos el diferencial de x, cuando derivamos con respecto a y, agregamos el diferencial de y. Entonces, esta sería la derivada de la función que yo tengo que encontrar con respecto a x. Y este término sería la derivada de la función que yo tengo que encontrar con respecto a y. Continuamos. Ok, el segundo paso. Tomamos uno de los dos. En este caso, yo tomé m de xy. Y lo vamos a integrar como es 2xy diferencial de x, lo integramos con respecto a x. Es muy sencillo, hacemos la integral de 2xy diferencial de x. Como estamos integrando con respecto a x, la y es una constante y el 2 también, sacamos 2y, nos queda 2y por la integral de x, el diferencial de x, integramos y nos queda 2y por x cuadrado sobre 2 más una constante, la famosa c que siempre utilizamos. Pero en este caso, esa constante vamos a tener la variable y. Entonces le decimos más una función de y que nos queda pendiente. Luego, entendemos que entonces la función que estamos buscando va a ser x cuadrado y más una función de y. ¿Hasta ahí está claro? Allá va.
¿Alguna pregunta? A ver, estoy revisando. Ok, entonces sí. Vale, entonces ya tenemos que f de xy va a ser una expresión de este tipo. Continúo y entonces, ¿qué pasó? Ok. Como ya tenemos la función xy, sabemos que va a ser x cuadrado y más g de y, vamos a derivar esta función con respecto a y para encontrar la derivada de y. Entonces decíamos que si esta es la función, la derivada de esta función sería con respecto a y. Si x es una constante, entonces nos quedaría x cuadrado por la derivada de y con respecto a y, que es 1, más la derivada de g'. Ahora, al tener ya la derivada de g' en esta expresión, esta es la derivada de mi función completa, yo voy a em, integrarlo. Integro con respecto a y. Entonces, si yo integro esta función con respecto a y, bueno, perdón, disculpen, no, todavía no integro. Vamos a igualar, ya tenemos esta expresión, entonces tenemos g' de y, g' de y es la derivada de mi función con respecto a y esa ya la tengo en mi función, que sería esto, ¿verdad? Esta es la derivada de mi función con respecto a y, entonces igualo g' de y con, respecto, con n de x, y. Entonces, x cuadrado menos 1 va a ser igual a x cuadrado más g' de y. Simplificamos, x cuadrado, esto pasa por allá con otros signos, se simplifica y me queda que g' de y es menos 1. Entonces, si g' de y es menos 1 y a mí me interesa saber quién es g de y para obtener mi función para resolver mi ecuación diferencial eh, exacta en este caso, que es obtener la función cuya derivada es esa ecuación diferencial, entonces me queda que integro g' de y diferencial de y es igual a menos 1 diferencial de y, menos 1 es constante, por la integral de diferencial de y que es y, me queda menos y. Entonces g de y es menos y. Si continuamos, ya hemos obtenido que la función es f de x igual a x cuadrado y más g de y, y ya obtuvimos g de y, sustituimos g de y por su valor, y me quedaría x cuadrado y menos y es igual a 0. Recuerden que después que integramos siempre vamos a tener una constante. Entonces, que no la hemos hecho en el proceso, pero al final la tenemos que indicar. O la podemos indicar en cualquiera de estas, de las integrales que hicimos. Ok, entonces ya tenemos nuestra ecuación diferencial resuelta. Lo que siempre debemos hacer, siempre que sea posible, es despejar la y. Entonces, aquí sacamos factor y y nos queda que y es igual a c sobre x cuadrado más menos 1. Y entonces, bueno, ya tenemos nosotros aquí el resultado de nuestra ecuación diferencial. ¿Alguna pregunta? Pareciera que tengo alguna pregunta, pero no la veo, no entiendo por qué. ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, yo para hoy les tenía solamente las ecuaciones diferenciales exactas y siempre les hago ejercicios como más sencillos, les pongo los ejercicios sencillos porque lo que me interesa es que capten o interpreten bien el concepto, el procedimiento. Entonces ya después ustedes tienen que hacer ejercicios con otras más complicadas y, y bueno, en función de eso, pues si tienen dudas, pues preguntan. Recuerden por el foro de dudas o el correo interno. Bueno, no hemos visto, porque los tiempos son cortos en estas encuentros síncronos, no hemos visto las ecuaciones reducibles homogéneas. Aquí las tenemos en el aula. Explica cómo saber cuándo es reducible a homogénea y cuál es el método de resolución. También tenemos en el aula, está como lenta la computadora, no me pasan fáciles las diapositivas. Entonces tenemos las ecuaciones diferenciales exactas, que es lo que acabamos de ver, cómo resolverlas. Luego tenemos las ecuaciones diferenciales lineales. Si ustedes tienen alguna duda, no les tengo más material preparado, porque siempre dejo un tiempo para las consultas. Pero como no hay consultas, pues entonces el tiempo se hace corto. ¿Tienen alguna pregunta con respecto no sé, a cualquier otra cosa de lo que hayan estudiado hasta ahorita o de lo que están estudiando?
También tenemos, vamos a pasar a la página de la universidad. Recuerden que tenemos también que revisar que esas van, porque ya nosotros estas tres las vimos para la primera unidad, pero tenemos exacto las ecuaciones diferenciales lineales, que no son muy complicadas tampoco, todo es parte como de un formato y siguiendo los procedimientos paso a paso. Recuerden que el factor integrante, es decir, no vamos a resolver al final hay un momento donde uno casi puede resolver muchas ecuaciones diferenciales por factor integrante. Pero entonces no puede ser que lleguemos y todo le vayamos a aplicar factor integrante directamente, ¿no? Porque es que hay procedimientos que a veces no nos quedan bien. También tenemos la ecuación diferencial de Bernoulli y la ecuación diferencial de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Las ecuaciones diferenciales de orden superior posiblemente no les ponga ejercicio en esta oportunidad. Ok, entonces me decían si tenían alguna duda. ¿Todo está claro? Nada, no tienen dudas. Bueno, claro, están ustedes dos nada más. No se ha presentado más nadie. Em, no sé si aquí sobre lo de, vamos un poquito aquí con las ecuaciones diferenciales lineales. ¿Ok? Fíjense, las ecuaciones diferenciales lineales serían de esta forma. Yo voy a tener un y' o un diferencial de y con respecto a x más la función y multiplicado por una función que es una variable de x. Y eso va a ser igual a q de x también. Entonces, o puede ser diferencial de x con respecto a y, sí, lo contrario en función de las variables, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de ecuación diferencial, nosotros vamos a aplicar el factor integrante. ¿Cómo sé quién es el factor integrante? El factor integrante, que lo llamamos mu de x, va a ser igual a e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Entonces, es muy importante que cuando yo tengo la ecuación diferencial, yo la coloque específicamente de esta forma, ¿no? Para yo saber quién es p de x y quién es q de x y no confundirme. Vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí tenemos este ejemplo, ¿ok? Tengo 2y más x cuadrado más 5 por diferencial de x menos diferencial de y. Entonces, así se supone que fíjese, ¿cuál es generalmente el primer paso? Primero yo veo si es de variables separables. Debe hacerlo ordenado para que se me haga más sencillo, porque si no después me puedo enredar y confundir mucho. Después reviso si es homogénea. Entonces, esta no era homogénea, aquí ya lo chequeamos. Entonces, vamos a tratar, y tampoco es exacta. Le aplicamos la forma para saber si es exacta y la de homogénea y no aparece. Entonces vamos a tratar de transformarla en una ecuación lineal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de ponerla de esta forma, fíjense. Yo paso el diferencial de y para el otro lado de la ecuación y me quedaría 2y más x cuadrado más 5 igual, el diferencial de x igual a diferencial de y. Entonces, al tener 2y más x cuadrado más 5 diferencial de x igual a diferencial de y, paso al diferencial de x dividiendo y ya tengo diferencial de y sobre diferencial de x, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 2y más x cuadrado más 5. Diferencial de y con respecto a x también lo puedo poner como y', ¿no? Entonces me queda esta expresión. Ahora, yo tengo que ver si esta expresión, cómo la coloco que me quede de esta forma, que sea el diferencial más la y que multiplica a una función de x igual a otra función de x. Entonces, esta es mi ecuación. ¿Dónde está mi ejercicio? Aquí. Entonces, fíjense, tengo diferencial de x sobre y. Entonces, menos 2y es la y que multiplica a otra expresión. Entonces, más x cuadrado más 5 como no es función de y, lo paso para el otro término. Entonces me quedaría 2y sobre diferencial de y sobre x menos 2y es igual a x cuadrado más 5. Aquí ya la tengo de la forma que es un y multiplicado por un valor, una función de x, aunque no parezca x, más x cuadrado más 5, que sería q de x. ¿Ok? Tenemos de P de X, Y por P de X, tengo una constante, puedo considerar que es una función de X, igual a Q de X. Al tenerla ya definida, yo puedo decir entonces que lo separo Y por P de X. P de X es menos 2 y Q de X sería X cuadrado más 5. Entonces ya puedo decir que esto es una ecuación diferencial lineal porque ya la tengo expresada en la forma de las ecuaciones, en la forma general de la ecuación diferencial lineal. Entonces, P de X es menos 2 y Q de X cuadrado más 5. Entonces, ahora, pues nada, vamos a hallar el mu.
Mu, que sería el factor integrante, es E elevado a la integral de P de X. P de X, ¿quién dijimos que era? Es menos 2. Entonces, E elevado a menos 2 diferencial de X. Y la integral de menos 2 es menos 2X. Entonces sería E elevado a menos 2X. Y después la solución es y por e a la menos 2x. Fíjense, y por mu a la x es igual a la integral de mu a la x por q de x diferencial de x. Vamos a sustituir esto más c y resolvemos las integrales que se nos presenta. Esta integral que tenemos acá la resolvemos normalmente. En este caso, miren, la están resolviendo por partes. Y eso lo tienen que hacer ustedes, no se salten paso cuando están resolviendo la integral, háganlo ustedes. No es que, por ejemplo, si yo aquí diferenciada. La integral de e a la menos 2x diferencial de que aquí la pusieron directa, ¿ok? Porque esto es una explicación de ecuaciones diferenciales, no de derivadas. Pero cuando ustedes están haciendo su actividad sumativa, ustedes me tienen que demostrar cómo obtuvieron B. Es decir, integrar e a la menos 2x diferencial de x haciendo sus cambios de variable que tengan que hacer o aplicando eh, el método de resolución de integrales que ustedes les consideren que es el apropiado. Y bueno, entonces llegamos a la ecuación que siempre tratamos de despejar la y para cuando llegamos a la solución general de la ecuación diferencial. Entonces eso sería la ecuación diferencial lineal. Ese sería el procedimiento general. Y la ecuación, por ejemplo, de Bernoulli, pues mire, es más o menos el mismo tipo de la ecuación diferencial lineal, pero se diferencia en que yo tengo y por P de X es igual a Y elevada a la N. ¿Ok? En el caso anterior, acá solamente teníamos Q de X, mientras que en el caso de la ecuación de Bernoulli, este término que tenemos del lado de allá de la igualdad está multiplicado por Y elevado a una potencia cualquiera. Entonces aquí tenemos el procedimiento, se hace Z igual a esto, el procedimiento está bastante claro. Yo les recomiendo que hagan algunos ejemplos y cualquier cosa, bueno, todavía tenemos tiempo, ¿cómo se llama? La actividad sumativa 3 es para el lunes que viene, entonces vayan estudiándolo para que después se les haga más sencillo. Y bueno, las ecuaciones diferenciales de orden superior también es importante que vean cuál es el procedimiento. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Un segundo, porque me abrió esto. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Bienvenido, Ricardo. No sé en qué momento entraste, pero estoy viendo el chat ahorita. Ok. Si algo lo expliqué muy rápido, lo pasé muy rápido y les quedó alguna duda, pues pregunten ahorita, por favor. Si está todo claro, pues nada, terminamos la reunión y los espero sus dudas cuando estén resolviendo los ejercicios, pues por el foro de anuncios o por el correo interno del aula. ¿Están ahí? ¿Estoy yo en el aire todavía o hemos tenido algún problema? Todo claro, perfecto. Gracias, gracias Moisés, a ti, gracias a ustedes por haber participado. Siempre es mucho más agradable dar una, bueno, además que un encuentro síncrono es síncrono, deberíamos estar de los dos lados. Pero cuando no, igual yo explico para que ustedes puedan tener la grabación, pero es mucho más agradable cuando hay participantes. Bueno, entonces chicos, vale, Ricardo, chévere. Wow, ya un segundo. Estoy viendo aquí lo. Ok. Bueno, entonces chicos, me despido. Cualquier cosa, pues yo estoy pendiente de todo lo que me pongan por el correo o por el foro de dudas. Que tengan una linda tarde y hasta pues la próxima oportunidad que nos encontremos. Cuídense mucho. Hasta luego.